Muy buenos días. Una vez más, Desafío con el maestro Rafael Loret de Mola esta mañana de miércoles 29 de enero. ¿Cómo está, maestro? Buenos días. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarte, amor. Pues qué día de tantas noticias tan complicadas que tienen de mucho a demostrar lo que hemos venido diciendo en estos espacios que generosamente nos han brindado. Y lo digo porque también en Morelos están pasando cosas que tienen repercusión nacional. El asunto del diputado local, diputado local de Morelos, Alfonso Miranda Gallegos, es verdaderamente importante y me llama tremendamente la atención por las vinculaciones que puede tener el caso. Me gusta por una parte, y eso hay que decirlo, sí, que la presidenta del propio partido de este personaje, doña Valentina Rodríguez Ruiz, haya tenido el valor de denunciar a su correligionario más allá del sectarismo que tanto nos ha asfixiado por sus posibles vínculos con grupos delincuenciales. Así es. Pero lo grave del asunto, lo verdaderamente grave del asunto, no es que se le comprueben a este diputado que fue alcalde además de Amacuzac todo lo que se le señala, sino que haya sido apoyado de manera directa y privilegiada por Andrés Manuel López Obrador, precisamente a unas sabiendas de que este personaje podría vincularse con un grupo que se llama Los Rojos, que opera en Morelos, y que desde luego podría ser uno de los brazos más importantes que se extienden ya a muchas partes de la República, ojo, de los caballeros templarios. A mí me da mucha risa cuando escucho, mi querida amor, que porque se capturó a un personaje de segunda, un sujeto que responde al nombre de Dionisio Loya Blancarte, el tío, me dicho el tío porque es tío de uno de los principales jefes de este cártel de los templarios, con todo y su discurso social. Pues ya se empieza a decir que ya la guerra se va ganando, que ya se está desmantelando el cártel de los templarios, que no tiene fuerza suficiente ya para seguir enfrentando al ejército, a la marina, a la Comisión Nacional de Seguridad Pública, a cuantos queramos que están en esta especie de guerra en Michoacán, porque la realidad nos dice otra cosa. La propia Procuraduría General de la República ha dado a conocer la lista de 16 personajes ligados al cártel de los templarios que son motivo de persecución por parte de las autoridades y a quienes les han dejado ya una cantidad específica para la recompensa de aquellos que con su información puedan aportar elementos definitivos para la captura de ellos. Lo interesante es que es muy confuso, porque por un lado se habla de que Enrique Castelli es el número uno de los templarios y por esto se ofrece como recompensa 10 millones de pesos. A este sujeto le dicen la Chiva, Quique, en fin, como quieran llamarlo, pero de acuerdo a la PGR es apenas el segundo dentro de la organización y se ve claramente que está dependiente del principal operador de los templarios, el líder, que es, como hemos venido señalando, Servando Gómez Martínez Latuta, por quien se ofrecen 30 millones de pesos, es decir, 3 veces más que lo que ofrecen por Quique Blancarte. Esto es importante señalarlo porque hay una enorme confusión acerca de quiénes son los verdaderos líderes de los templarios. Se agarra a uno, a este famoso tío, y ya de inmediato se dice, agarramos al segundo de los templarios. Y luego la propia PGR, en su lista de elementos a los que está persiguiendo, que son 16 nada menos, coloca a Blancarte como el segundo de los más importantes cabecillas o capos de este cártel. Entonces se está jugando con la opinión pública. Es correcto. No se puede estar diciendo que se captura a los principales, cuando los principales que menciono están en esta lista que encabeza Latuta, sigue la lista aparte
de Quique Plancarte, un señor que se llama Samuel José Servín Juárez, otro es Ignacio Rentería Andrade, otro es, por estos dos se pide 10 millones de pesos como recompensa, se ofrece 10 millones de pesos como recompensa. Luego sigue Juan Reza Sánchez, ya con 5 millones, Alfonso Chávez Ruiz, igual con 5, Nicandro Barrera Maedrano con 3 millones, Gerardo Orozco Flores con 3 millones más, Jesús Tapia Sánchez con 3 millones, y pues otro que le llaman nada más el Lico, por el que también se ofrecen 3 millones de pesos, sumando pues en total 100 millones de pesos que ofrece la PGR por 16 presuntos miembros del cártel de los Templarios. Entonces, con desmantelamiento, ¿qué pasa con este señor diputado de Morelos, Alfonso Miranda Gallegos? ¿Qué pasa con el hermanito, medio hermanito de Leonel Godoy Rangel, Julio César Godoy Toscano, que después de haber sido motivo de una especie de entrada fascinerosa al Palacio de San Lázaro para que pudiera protestar como diputado federal, gracias a los buenos oficios de quien encabezaba en aquellos momentos la Comisión de Honor y Justicia de la Cámara de Diputados, que era Rubén Moreira Valdés, precisamente el actual gobernador de Coahuila, pero el sujeto y a los 2 días tienen que proceder a este famoso juicio de procedencia, que no es más que el desafuero, porque el señor huye a la sierra, se va, deja tirados a los diputados y a la PGR engañada, todavía rodeando a la Cámara de Diputados, al Palacio de San Lázaro, creyendo que el personaje estaba pues durmiendo, viviendo y amparándose en su fuero constitucional. Esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza porque demuestra hasta dónde llega ya la narcopolítica, hasta dónde se está infiltrado toda esta estructura del gobierno que de algún modo pues da a entender que las alianzas soterradas con el narcotráfico y con los principales cárteles que operan en México es una realidad de mucho peso. El problema es que no sabemos hasta qué nivel alcanzan estos personajes, porque lo cierto, lo que es evidente, es que la infiltración existe. Y no digamos en los mandos militares, y no digamos en los mandos policíacos. Esto me preocupa mucho, Lamor, sobre todo por el asunto de Morelos, porque esto es prueba también de que ya están llegando ahí, después de este efecto cucaracha, los principales líderes y además de conexiones con políticos relevantes, nada menos que un miembro del Congreso del Estado de Morelos, y me pregunto, bueno, ¿qué explicación nos van a dar? No puede ser que sean nada más unas piezas que están sueltas, hay que unir todas estas piezas y armar el rompecabezas, porque la clase política está obviamente cooptada por el narcotráfico en una enorme proporción. Hay que separar ya entonces a aquellos con los que podemos confiar y aquellos que definitivamente no es posible seguir. ¿Qué va a contestar Andrés Manuel López Obrador al respecto? Porque no sé si recordarás en algún comentario anterior que habíamos hecho, comentaba yo que López Obrador tenía que explicar una interrogante que he mantenido a través de los últimos meses. Durante el tiempo en que estuvo en apariencia fuera de la contienda política, recorrió, y lo dijo, los principales estados conflictivos del país, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, entre otros. Y dijo que había llegado hasta los últimos rincones, por ejemplo en Oaxaca y en Chiapas, se pasó 4 meses recorriendo hasta el último rincón de estos estados. Bueno, pues en estos estados hay grupos subversivos, hay guerrilleros, hay gente armada, hay secuestradores, y si llegó él hasta los últimos rincones, en algún momento se tuvo que tropezar con estos grupos. Y aquí tenían los grupos una oportunidad extraordinaria, someter a Andrés Manuel y convertirlo en rehén para pastorearlo como un trofeo, como hicieron con Diego Fernández de Ceballos. Era bastante más trascendente un presunto secuestro del líder de la oposición más importante. Pero si no ocurrió esto, tenemos que pensar en la otra posibilidad,
que en algún momento se hayan sentado estos líderes subversivos a la mesa con Andrés Manuel López Obrador. ¿Y de qué hablaron? Pues esto es la pregunta que no podemos contestar todavía, pero que comienza a diluirse precisamente como consecuencia de este escandaloso caso de Alfonso Miranda Gallegos, apoyado por Andrés Manuel López Obrador. Y lo extraño de todo esto, amor, es que también tengo información de que uno de los principales elementos de los templarios, aquel que pues financia a los templarios debajo del agua y que está en la mira de la PGR, no aparece en la lista de aquellos que son objeto de recompensa, como si lo estuvieran cuidando. Me refiero a Miguel Ángel Gallegos, que además, de acuerdo, repito, a información de primera mano confidencial que me ha llegado, pudiera ser el responsable de uno de los más importantes asesinatos que ocurrieron durante el régimen de Felipe Calderón. No puedo dar más datos por el momento, pero se trata obviamente de uno de los personajes del más alto nivel que cayeron precisamente durante este periodo tan nefasto de la historia de nuestro país. Pues a Miguel Ángel Gallegos no lo mencionan en la lista, lo dejan suelto, como si no existiera, como si fuera un fantasma. Yo les pido a los amables amigos que los escuchan que busquen su nombre en las páginas web a través de los navegadores y se darán cuenta de quién es este personaje y hasta dónde pueden llegar sus vínculos y hasta dónde puede ser verdaderamente peligroso para la seguridad del Estado mexicano. ¿Qué está pasando en nuestro país? No somos capaces siquiera de detectar a los que verdaderamente están ahora haciendo el mayor daño imaginable, precisamente combatir y probablemente estar ganando la guerra de las drogas. No nos puede responder el presidente Enrique Peña, que ahora anda muy orondo y muy jovial allá por Cuba, luciéndose al lado de su pareja Angélica Rivera, quien ya ha sido señalada como una de las 10 primeras damas más elegantes y más bellas del mundo. Para gustos rompen género, pero la realidad es que deslumbra doña Angélica al lado de Peña Nieto a muchos de los que la reciben, sobre todo por la fama alcanzada a través de la televisión, que es quizá esta empresa Televisa, la empresa multinacional más efectiva que tenemos en nuestro país. Y gracias a esta circunstancia, pues lógicamente la señora pues luce y el señor pues se ampara en este lucimiento precisamente para tratar de dar una imagen de México, de juventud, de alegría, de felicidad, pero sin datos fuertes que permitan defender lo que necesitamos los mexicanos. Una imagen de telenovela, Rafa. La seguridad del Estado, el amor. Así y esto es efectivamente lo más importante que demandamos los mexicanos. Es correcto, maestro. Y bueno, también hablando precisamente de las negociaciones y de las recompensas, no sé qué opinas tú si los autodefensas van a cumplir con el acuerdo para ser guardias rurales. ¿Cómo ves este acuerdo que se hizo con ellos? Bueno, lo del desmantelamiento de las autodefensas es una broma. Es una broma, yo creo que hasta de mal gusto, porque pasan de ser autodefensas armados a ser guardias rurales armados. Yo me pregunto, ¿realmente les interesará mucho a los autodefensas ganarse un sueldito para dejar sus trabajos originales y dejar de defender como personajes de la comunidad a sus respectivas familias? ¿Cuál es el objeto de esta firma? ¿Una fotografía con el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, y el virrey Alfredo Castillo Cervantes? ¿Esto es realmente lo que se busca? ¿Manipular a la opinión pública con fotografías y decir que ya todo va sobre ruedas porque afortunadamente para los mexicanos se está desmantelando un cártel que está más fuerte que nunca? Es algo muy raro, porque comienza primero esta nueva etapa de la guerra de Michoacán, en lugar de persiguiendo a los narcos, persiguiendo a los autodefensas.
Y una vez que los autodefensas toman posiciones y se enfrentan al ejército, el ejército comienza a retomar las poblaciones que estaban no en manos de los narcos, sino en manos de las autodefensas. Y finalmente les ofrecen una especie de armisticio para tratar de algún modo de tranquilizar las acciones en la parte de Tierra Caliente, en todo el sur de Michoacán y en la costa del mismo estado. Caramba, yo no creo que con esta firma, con este acuerdo, pueda resolver este problema de fondo. El problema de fondo es que los autodefensas surgen a partir de la negligencia oficial, a partir de la negligencia gubernamental, a partir de que no se daban resultados concretos, que no había forma de parar, de tranquilizar a un Estado ingobernable, un Estado que además tuvo durante 6 meses a un gobernador en ausencia y a un interino que no tenía facultades suficientes para tomar decisiones o que no le dejaban tomar decisiones, que fue el caso de Jesús Reina. Esto también eleva las sospechas acerca de grandes enjuagues, de grandes amarres, de grandes complicidades que tienen mucho que ver entre los grandes delincuentes y gran parte de la estructura gobernante. ¿Hasta dónde alcanzan estos vínculos? Pues muy probablemente hasta elementos del primer nivel, quizá algún gobernador, quizá algunos secretarios de Estado, quizás algunos miembros de la primera familia, que por ahí se esconden. Yo no sé, pero el hecho es que venimos arrastrando desde la época de Echeverría a muchas primeras familias en donde cuando menos hay 1 o 2 elementos que están vinculados con el crimen organizado. Desde el caso de Rubén Zuno, ya fallecido, que fue cuñado del expresidente Echeverría, hasta los últimos casos, hasta los más recientes, los de los Fox, que tienen ahí colindancia precisamente con los terrenos que eran también propiedad de narcos muy conocidos. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Ramón? ¿Cuándo vamos a hablar ya de la verdad y decir que desgraciadamente esta guerra no puede ganarse hasta que no se pueda manifestar el poder del Estado contra las infiltraciones que sufren los mandos militares, los mandos policíacos y los mandos políticos? Si estamos en esta circunstancia en la que ya se confirmó de manera fehaciente la presencia del narcotráfico en estos 3 estratos del poder, es necesario ya una verdadera renovación con mucho valor civil por parte del presidente, pero ¿lo hará el presidente Peña Nieto? ¿Se atreverá? ¿Irá hasta el fondo? ¿O simplemente se conformará como Calderón en darle el avión como de los mexicanos a este conflicto para después taparse y cubrirse las espaldas de una manera bastante feliz y hasta grotesca? Así es, y bueno, también en cuanto a la reforma política en ciernes, ¿aseguran el voto popular? ¿Usted lo cree? Mira, amor, desgraciadamente esto es un mito. Se habla de una reforma política que supuestamente, de acuerdo a las palabras del secretario de Gobernación, Miguel Ángel de Osorio Chong, que ha resultado bastante tibio. Así es. Porque para algunos, pues creo que con que se cambie las siglas del Instituto Federal Electoral y que ahora se llame Instituto Nacional Electoral, será suficiente para, sin palabras textuales, acabar con los pretextos de quienes siempre cuestionan los resultados electorales. ¿Esto acaso está confirmando el hecho que el Instituto Federal Electoral no fue lo suficientemente eficaz para demostrar la legitimidad de las elecciones de 2012? Porque esto es un asunto extremadamente delicado y si lo dice el secretario de Gobernación tenemos que tener mucho cuidado, porque estamos hablando de la legitimidad del presidente en vigor, en curso, que es precisamente Enrique Peña Nieto, jefe del señor Osorio Chong. Si él está dudando de la eficacia del IFE anterior y asegura que a través de
del nuevo organismo que se va a llamar INE, Instituto Nacional Electoral, en lugar de federal, ponemos la palabra nacional, como se hacía antes con el PRI. Primero se llamó Partido Nacional Revolucionario, después se llamó Partido de la Revolución Mexicana y después Partido Revolucionario Institucional. Lo mismo está pasando, y que con hechos de verdad se cambian las cosas, porque cuáles son entonces los candados que van a poner. Ya no veo una reforma política lo esencial, por ejemplo la recuperación de la voluntad mayoritaria, que solamente se puede lograr dados los antecedentes recientes, las últimas elecciones federales, que solamente se puede lograr de esta mayoría verdaderamente legítima de los electores a través de las segundas vueltas electorales. Desde la elección del señor Zedillo en 1994, los mandatarios que han pasado y han supuestamente ganado los comicios, todos lo han hecho con menos del 50% de los votos. Y esto es clara revelación de que las minorías siguen gobernando. Incluso el señor Peña Nieto apenas pudo alcanzar con toda la derrama impresionante que se le adjudica de dinero, bonos y demás, monederos electrónicos y despensas, el 38% de los votos. 4 puntos adelante de Andrés Manuel López Obrador, que dio una sorpresa, oficialmente hablando. Pero todo esto ha dado lugar a confusiones muy severas, porque ¿cómo es que no se pueda regular el dinero de los partidos políticos a pesar de que hay límites que el propio IFE había fijado? Que por el hecho de cambiar una letra ya estaremos seguros de que no va a haber dinero sucio en las campañas, ni aportaciones soterradas en las mismas, ni vínculos con empresas que luego son beneficiadas por el poder, que generosamente brindan bonos y monederos electrónicos. Me parece que es una temeridad tremenda llegar a una conclusión de este tamaño, cuando ni siquiera sabemos cómo vienen, pues lo que llaman los artículos secundarios, que son en donde vienen, digamos, las letritas pequeñas que definitivamente marcan las líneas políticas a seguir. Ya conocemos la reforma, no hay cambios sustantivos, se habla de la reelección directa de los legisladores, quizás como para abrir la pauta, para que comiencen a pensar en que también el presidente de la República puede reelegirse de manera directa como los gobernadores, cancelando entonces por completo todos los propósitos sociales y políticos de la Revolución Mexicana. Así es. Ya no va quedando de esta revolución absolutamente nada, amor. Tanto trabajo para nada. Y bueno, por otro lado, también usted cree que sea justo el premio que se está otorgando como secretario de Finanzas del año a Luis Videgaray Caso. Bueno, yo creo que ya los políticos mexicanos encontraron la manera más efectiva para lograr maravillosamente ganar premios internacionales. Por ejemplo, en la medida en que se redujo la popularidad del señor Peña Nieto en estos 14 meses, se le designa líder político del año por las reformas que son impopulares y que han sido mayoritariamente rechazadas, a pesar de lo que digan el grupo priista y el grupo panista, que avalaron fundamentalmente estas reformas, además del Partido Verde y del PAN. Esto es que si uno sale a la calle y realiza cualquier encuesta en cualquier parte del país, nos encontramos con que la inmensa mayoría de los mexicanos están profundamente dolidos por una reforma de la que no fueron consultados. Una reforma como la energética, por ejemplo, debería haber sido sometida a un plebiscito popular por la importancia histórica, por la definición que representa en cuanto a la defensa de la soberanía nacional. No se hizo así. Se aplicó un texto que ya venía desde la época de Ernesto Zedillo, que había elaborado el que fue entonces secretario de Economía, perdón, de Energía, Luis Telles Cutler, y que fue quedándose durante los 12 años del panismo en el poder, porque estos suelen tomar el poder, hablar mucho de cambio, pero no se atreven a dar los pasos definitivos para no comprometerse con los grupos de presión. Y luego asumen, cuando ya se fueron, que
ellos son los que de alguna manera planearon estas reformas y no pudieron hacerlas efectivas porque tenían oposición en el Congreso. Bueno, ¿y qué no tenían capacidad de diálogo? ¿Qué no tenían capacidad para acordar? ¿Que no había una comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo? Pues no había. El señor Fox, por ejemplo, cuando habló del freno al cambio, se refirió al hecho de que no tenía una mayoría sustantiva en el Congreso y que esta mayoría le impedía llevar adelante reformas que nunca presentó. Porque si hubiera presentado alguna reforma, pues entonces estaríamos hablando de que esta reforma fue boicoteada. Pero ¿en dónde están los textos? ¿En dónde están los artículos? ¿En dónde están las reglas del juego? Entonces resulta que el señor Peña Nieto le dan un premio en Miami, en Florida, como líder político del año, cuando prácticamente pierde su popularidad. Yo tenía la idea de que un líder se le debe premiar cuando aumenta su popularidad, aumenta su capacidad de representación, aumenta su capacidad para aglutinar en torno suyo a más y más personas, en este caso a más mexicanos, porque no nos interesa que sea líder de Wall Street, nos interesa que sea líder de su país, que para eso fue votado y electo, con las deficiencias e irregularidades que ya hemos mencionado. Pero finalmente es el presidente de México, no es el presidente de la Bolsa de Nueva York, no es el presidente de la Comisión para Asuntos Latinoamericanos de la ONU, es el presidente de México y su liderazgo está en México, y si aquí pierde puntos porcentuales de popularidad, no se le puede señalar como el mayor de los líderes del mundo. Y lo mismo pasa con el caso del secretario de Finanzas, Luis Videgaray, caso que resulta que le han premiado por una institución que se llama The Banker, que le ha otorgado nada más que la distinción de ser el secretario de Finanzas del año. Yo no sé si esta distinción se refiere únicamente a México. Si se refiere únicamente a México, pues lógicamente, como no tiene competencia, pues tendría que ser el secretario de Finanzas del año mientras dure en su encargo de Hacienda. Pero si se refieren a nivel mundial, pues entonces tenemos que pensar en que un señor que nos está llevando a una crisis terrible, que no ha podido capotear la crisis heredada por la derecha y que además ha sido autor de una reforma fiscal cuyas consecuencias estamos empezando a sentir, convirtiéndonos en elementos cautivos con las más altas tasas impositivas en el mundo, pues yo no me encuentro que tenga méritos para ser exaltado precisamente fuera del país como el mejor secretario de Finanzas. Y esto lo hace además a través del apoyo de Scotiabank, que es uno de los bancos cuestionables también por la mala cara que tiene, precisamente por sus experiencias como gran lavandería. Francamente, estamos viendo el mundo al revés. Así es. Si el secretario de Finanzas no es eficaz, si el secretario de Hacienda no es eficaz en México, se convierte en el líder del año. Si el presidente de la República pierde popularidad y liderazgo, se le otorga un premio en el extranjero como líder del año. Como diría la estrategia. No tiene esto sentido. Al rato se va a designar como el líder más importante entre los legisladores al famoso diputado Alfonso Miranda Gallegos de Morelos, precisamente por el hecho de estar a punto de ser representado. No tiene sentido lo que está pasando en este país. Sí, de una manera muy... Ya poner los puntos sobre las sillas, porque estamos perdiendo la perspectiva real de las cosas. Es correcto. Pues sí, yo creo que además una manera ya también muy trivial de lograr revestir y darle una nueva imagen a las cosas, siguiendo engañando y manipulando a la sociedad. Por otro lado, no sé, usted qué opine, pero eso no epidemia, lo que se dice como brote de influencia H1N1, ¿usted qué opina sobre esto? Bueno, tú seguramente te acordarás de lo que vivimos todos hasta 2009. Así es. A partir del 22 de abril. Así es. Comenzamos a ponernos tapabocas para salir a la calle, todo el mundo estaba aterrado, se prohibieron que hubiera cualquier tipo de manifestación pública, se cerraron los restaurantes durante un tiempo en la Ciudad de México, la alarma cundió, y ni siquiera esta famosa influenza porcina, o llamada
científicamente N1H1. H1N1, exacto. H1N1, perdón, es al revés, ya estoy igual que Levaster Gordillo, se enredó con estos términos científicos. Pero lo cierto es que en 2009, el primer registro del mal no se dio en México, se dio en los Estados Unidos. Así es. La cepa la descubre un doctor en Florida, y los primeros casos se dan en California y en Texas con personas que no habían tenido ningún tipo de relación con México. Y el primer caso en México ocurre en Perote, Veracruz, luego se sigue en Oaxaca, y de ahí para el Real, a la quinta persona que cae muerta por esta influenza porcina, se decreta la epidemia, luego la pandemia, y se arma un verdadero boicot contra México, que empiezan países como Argentina, que de plano suspenden su a México como si fuéramos nosotros una especie de peste de los leprosos. De peste en esa época en Europa, igualmente la gente apestaba, ¿no? Que ahora ya van 123 muertos como consecuencia de esta misma influenza. Y no se decreta ninguna epidemia, no se decreta ninguna pandemia, como demostración de que estas alarmas dependen mucho de la subjetividad de los que están en el gobierno. Así es. Es cierto que se dice que la influenza de 2009 pues mató a más de 18,000 personas en el mundo. Así es. Pero esto es bastante dudoso, porque después se confirmó que muchas de estas muertes eran consecuencias de gripes muy fuertes, pero dentro de los estándares naturales que se dan cada año en todo el mundo como consecuencia del invierno. Es correcto. Del invierno o de aquellos climas que se han modificado notablemente por efectos como el niño o la niña y todo lo que hemos sabido, los grandes agujeros en la atmósfera, como lo referíamos el otro día. Uh-huh. Entonces, si ya van 123 muertos y no parece que haya ninguna medida especial de emergencia, ¿cómo explicar lo que pasó en 2009? Que al quinto caso ya estábamos envueltos en un caos absoluto y total, con una psicosis colectiva impresionante, y además convirtiendo a México en el elemento en donde se había originado el mal, cuando no fue así, cuando fueron los Estados Unidos en donde comenzó este penoso asunto. Pero se nos estigmatizó a los mexicanos. Yo recuerdo titulares en Bélgica, estaba yo en Bélgica en ese momento, que decían: la fiebre, la gripe mortal mexicana ha llegado a Bélgica. Así es. México era el estigma. Veían a los mexicanos, pero además los mexicanos hacíamos lo nuestro. Así Yo me acuerdo que un día me encuentro en Córdoba, que ha pasado todo este temporal, con una señora que tenía un tapabocas. Y le digo: oiga, ¿de casualidad usted es mexicana? No, pues claro, sí soy mexicana. ¿Cómo supo? Pues por este ridículo que está usted haciendo. Es muy real. Porque me dijeron en el avión, en el aeropuerto, que tenía que tener el tapabocas todo el tiempo que estuviera en España para no contagiar a nadie. Así es, maestro. A mí me hicieron volar de México a Madrid, 13 horas de vuelo, sin escalas, con un tapabocas. Bueno, me hicieron volar, es un decir, porque si iba a las zapatos yo me quitaba esa porquería. Todo el mundo sabe que la eficiencia del tapabocas famoso no dura más de 3 horas. Pues ahí creían que 13 horas podían soportarte con un tapabocas ineficaz, que no servía absolutamente para nada, más que para hacer el ridículo y bajarnos del avión que venía de México, viéndonos todos así como si fuéramos seres de otro planeta, alienígenas, y estigmatizando al país, reduciendo considerablemente al turismo durante esta etapa, porque además, nada más faltaba, unos días antes de que se declarara la epidemia, había venido el señor Barack Obama a la Ciudad de México y uno de sus guardaespaldas había caído enfermo de influenza. Y con esto entonces se volvió el chipicape. Yo no sé. ¿Qué sería? Ahora nos están diciendo la verdad, eso quiere decir que nos mintieron en el 2009. O bien, nos están mintiendo ahora. Considerando la posibilidad de que ahora estos casos no sean alarmantes, pues yo creo que ya es el momento de fincar responsabilidades a los responsables de aquella efervescencia pública, de aquella psicosis colectiva
que comenzó el doctor Córdoba Villalobos, que estaba como secretario de Salud, que fue avalado por el señor Calderón, presidente de la República entonces, y que fue avalado también por por Marcelo Ebrard Casaubon, que era el jefe del gobierno del Distrito Federal. ¿Por qué no se les pide explicaciones? ¿Por qué no se les exige que haya cuentas acerca del daño económico brutal que causaron con esta psicosis que se extendió a todo el mundo? No fue poco el daño que recibió México por ello. Fueron miles de millones de dólares los que se perdieron como consecuencia de esta mala administración. Pero que se perdieron... También, si los que nos están mintiendo son los de ahora, pues entonces hay que señalarlos y pedirles explicaciones razonables que nos digan cómo es que ahora con 123 muertos no hay alarma. Así es. En 2009, con 5 muertos, ya estábamos todos de cabeza. Esa es la pregunta. Así es, ¿cuáles son los fines realmente que se utilizan para este tipo de alarmas que únicamente nos degradan, nos estigmatizan, como usted dice, y sobre todo abaratan el costo de las oportunidades aquí en nuestro país, que eso es lo que vemos claramente que está sucediendo? Y bueno, ya hablando de partidos políticos nuevos en esto, ¿usted qué opina y qué sucederá con los partidos adyacentes a AMLO cuando se registre Morena, por supuesto? Bueno, funda Andrés Manuel López Obrador Morena. Y uno diría, bueno, ¿y qué va a pasar con los partidos que lo han apoyado hacia la ignominia? El Partido del Trabajo, el Movimiento Ciudadano concretamente, ya separados del PRD. Ahora la dirigencia del PRD dice que diplomáticamente volverá a acercarse a López Obrador, a sabiendas de que la actitud de este ha sido siempre la de hacer valer su palabra y la de no escuchar a los demás. Insistir este punto. Yo reconozco a Andrés Manuel López Obrador quizás al último líder natural que ha surgido en México. Le reconozco su capacidad de trabajo y el ser sin duda el mexicano que mejor conoce a su país. Ha recorrido el país de cabo a rabo, cosa que muy pocos de nosotros podemos decir, o quizá ninguno. Y lo importante de esto es que no ha cesado en su deseo de hacer política, aunque tenga muchos defectos que también arrastre. Yo siempre he pedido, por ejemplo, que nos exhiba, porque ya se le ha señalado varias veces, su registro federal de causantes, porque tengo información muy fidedigna que además he publicado y no me han desmentido, de que el señor Obrador ni siquiera tiene registro federal de causantes. Mientras todos los demás mexicanos estamos sometidos al terrorismo fiscal implementado por la Secretaría de Hacienda. Entonces no somos mexicanos de primera y de segunda, sino somos los privilegiados, son los que son miembros de una oposición convenenciera, y todos los demás, pues que nos lleve el fisco, por no decir otra palabra. Así es. Respecto a otros partidos, pues tienen dos opciones. Una, obviamente sumarse al nuevo partido Morena, porque ya no tendría caso de tener a 3 partidos políticos que van a estar aglutinados en torno a la misma figura. Pero aquí pasaría algo, no se tendrían las prerrogativas ni los financiamientos que por ley le corresponde a cada partido. Así entonces se reduciría a 1/3 el ingreso que tuviera Morena. Por eso, lógicamente, nadie habla en el Partido del Trabajo, ni mucho menos el Movimiento Ciudadano, de la posibilidad de aglutinarse a Morena, porque entonces perderían el gran botín que viene del Estado. Así es. Qué triste, qué lamentable que la política se rija por estos parámetros tan indignos, tan bajos, tan vergonzosos, que son únicamente los del dinero. Tanto me das, tanto hago. Y sobre todo, sigo insistiendo en estar alrededor de la figura de Andrés Manuel López Obrador, porque con ello tengo seguro mi ingreso, pero sin aglutinarme el nuevo partido Morena, sino defendiendo la causa del ícono, siendo partido político y así triplicando los ingresos de esta causa. Esto también tendríamos que examinarlo, y no creo que el famoso INE, como se llamará ahora el IFE, tenga en su agenda política la posibilidad de regular estos excesos, porque tenemos partiditos que son familiares, como el Partido Verde, como el PANAL,
que es gremial, y tenemos otros partidos que son nada más acompañantes de un elemento, en este caso el Manuel López Obrador, como el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, y ahora Morena, que próximamente tendrá su registro porque ya cumplió con todos los requisitos. Pero, ¿se vale tanta triquiñuela? Pues yo creo que lo que está pasando con estos partidos políticos es lo mismo que Andrés Manuel denunciaba respecto a la contienda presidencial respecto a Peña Nieto. Es decir, la distribución malsana del dinero, la cooptación política a través de dineros que provienen de las mismas fuentes, la distribución de despensas, que pueden también ser elementos de carácter proselitista importante. Es exactamente lo mismo que denunciaba contra Peña Nieto. Entonces, también hay que pedir congruencia a los políticos y más a los que son de la oposición. De otra manera, volveremos a lo que siempre hemos dicho. Ya nos sentimos ajenos a los partidos políticos en la mayor parte de los estados y con la mayor parte de los mexicanos. Nos sentimos ajenos ya. Los partidos políticos que han quedado chicos a la sociedad mexicana que demanda una verdadera representación. ¿Cuántos de los que nos están escuchando, que no son ni miembros de ningún partido, que no tienen su credencial en la bolsa para presumirla en determinadas oficinas públicas, de acuerdo a la tendencia política de la época, cuántos de los que están liberados de esta situación realmente se sienten representados por los partidos políticos actualmente? Casi seguro que muy pocos. Pero muy pocos. Y esto es lo que está haciendo que vayamos a contracorriente de esta ilusión, de esta utopía de la democracia mexicana, amor. Eso es lo más triste, que seguimos siendo prácticamente punto de partida para este tipo de situaciones y no hacemos nada. También yo creo que es importante tomar ya conciencia a la ciudadanía y despertar un poquito ante todo esto, maestro, porque pues sí nos quejamos mucho y dejamos mucho, como usted dice, el campo libre a las oportunidades de las personas que se aprovechan de todo este tipo de acciones que nos mantienen como estamos ahorita en el país. Pero hay que señalarlas, no hay que dejarlas en paz, hay que insistir mucho en esto que yo llamo la autodefensa sin armas de nuestra libertad y de nuestra justicia. Ya estamos preparando este grupo para tratar de defendernos civilmente de los excesos del poder, de aquellos personajes que siguen en la impunidad a pesar de llevar muchos años defraudando, defenestrando a la estructura política nacional. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de un sujeto como Emilio Gamboa Patrón, que lleva ya 2 décadas, usufructuando más quizá, 3 décadas, porque estamos hablando de la época de Miguel de la Madrid, cuando él emergió como el supersecretario todopoderoso del presidente de la República. Desde esa época, el señor Gamboa ha pastoreado por distintos puestos, y eso sí, nadie habla de las denuncias que ha recibido, incluso de cosas tan graves como estar vinculado con el pederasta de Cancún, Jan Zuccarelli, entre otras muchísimas cosas. Y por ahí tenemos a un grupo muy numeroso de mexicanos que son intocables, aunque el señor Peña Nieto diga lo contrario. Así es, pues bueno, esa es la impunidad en que vivimos en este país, desafortunadamente, maestro. Pues seguiremos señalando, como usted lo dice, cada mañana aquí en este gran desafío que se transmite todos los días para las redes sociales y para toda la gente del mundo que quiera escuchar y tener la oportunidad de preguntar, y que usted pueda, por supuesto, desmenuzar todos aquellos puntos importantes que sean mucho más claros para la sociedad. Bueno, pues como cada mañana les mando un abrazo muy cariñoso a los amigos de Radio 5 Morelos y a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales. Un abrazo y nos escuchamos mañana. Claro que sí, maestro. Buenos días, que tengan un excelente miércoles. Esto fue Desafío. Muchas gracias.